Hola Laura, bienvenida. Excelente la conexión. Las últimas veces ha sido un dilema la conexión. Bienvenida a Educar para la Vida, Laura, un espacio para conversar sobre educación, alejado un poco de los ámbitos académicos para llegar a la sociedad de la forma más amena posible. Laura nos acompaña de Aguascalientes, México, es profesora, es doctora en Ciencias de la Educación, es directora de una escuela que lleva un proyecto maravilloso donde se está rescatando al ser humano para rehumanizarlo y convertirlo en ciudadano. Hablar del currículo de Laura nos extendería como 3/4 partes del programa. Yo prefiero quedarme con un ser que ha dedicado a la vida, a la educación, y que si volviera a nacer de seguro volvería a ser educadora. Está en este mundo de los Quijotes, que pretendemos que si hay posibilidad de cambiar la educación, y que ya contamos con la herramienta para cambiar la educación, porque ese ser humano del siglo XXI se merece una educación que esté acorde a lo que él necesita, pero que se le despierte la posibilidad de amar, de ser, de vivir, de entenderse para poder entender al otro. Sin más, y Laura nos va a hablar cómo ella ha hecho realidad ese despertar desde las metodologías activas. Laura Bosco Villegas, bienvenida a Educar para la Vida. Muchísimas gracias, Miguel. Un placer estar con los hermanos en Venezuela. La verdad es que amo Latinoamérica y es un gusto poder saludar fraternalmente a todos nuestros colegas venezolanos. Un abrazo muy, muy, muy particular, muy fuerte, y a todos aquellos maestros que nos miran de Aguascalientes, de Ciudad de México, de aquí de la República Mexicana y más allá. Invitamos un grupo de colegas que seguramente desde Colombia también nos estarán observando. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad, y yo creo que es momento de cambiar ese concepto de escuela, esa escuela rígida, fría, esa escuela ajena a los muchachos, violenta en muchos de los casos, y ese modelo de escuela que ya no responde a las necesidades del ciudadano de este siglo. Entonces, por ahí empezaríamos, Miguel, para enamorar a aquellos maestros y decirles, bueno, padres de familia, maestros, a la sociedad en general, que este modelo de escuela ya es urgente cambiarlo, ya es urgente migrar a un sistema de relaciones más horizontales, a un sistema donde se le dé voz al protagonista más importante de cualquier institución educativa, que son los alumnos. Entonces, ojalá y con esta charla podamos hacer ese enamoramiento para poder concebir distinto lo que es la escuela, y que nuestros chicos vayan con gozo, placer y alegría a las aulas. Sería maravilloso que un alumno no faltara, que un alumno acreditara no solamente las asignaturas, sino que aplique lo que en las aulas socializa con sus compañeros, lo aplique en su vida cotidiana para tener una mejor calidad de vida. De eso se trata. Laura, socializar, escuela, la escuela cárcel. Tú y yo estudiamos, nuestra generación estudió en una escuela cárcel, todavía se pretende continuar en la escuela cárcel. Nos dicen que están locos cuando planteamos aulas abiertas, cuando decimos que el mundo es la escuela, cuando decimos que la escuela está afuera esperándonos. Pero es que me dicen que tú estás en la escuela. No, no estamos en la escuela, estamos en la escuela cárcel. Estamos en la escuela modelo empresarial, que tiene una hora de entrada, una hora de receso, una hora de salida, que tiene un modelo estructurado para que cuando salgas de ahí estés preparado para ir al sector laboral. Pero es que solamente eso es una parte de tu vida. Pero tampoco te enseñan a amar, te enseñan a responder, te enseñan a vivir. Y esa desconexión entre la escuela y la realidad ha llevado a que no sepamos dónde estamos. Lo conversaba contigo hace poco cuando un estudiante me preguntaba, ok, doctor, ya tengo el título en la mano, voy al trabajo y me dicen, tengo que buscar trabajo, y me piden que hable inglés, que maneje todos los programas de computación básicos, que sepa trabajar en equipo, que tenga liderazgo. Entonces él me dice, usted no me enseñó nada de eso, la escuela me engañó, la educación me engañó.
Y ante ese mundo tan rígido que se le presenta a él, pero también resulta que él va a ser padre, él va a tener que ir a votar, él va a tener que tener actividades políticas, va a tener que tener actividades múltiples en la vida, para las cuales simplemente la escuela no lo ayuda. Entonces la gente Así dice, no, es. pero es que eso es responsabilidad de la familia. Pero es que la familia también le dieron una patada y la tienen en lo último. La mujer trabaja, el hombre trabaja, el niño lo tiran en la escuela a las 7 de la mañana, lo buscan a las 5 de la tarde y le dicen, es que eso es culpa del maestro. Mm. Pero es que la responsabilidad es de la sociedad. ¿Cómo ve Laura desde perspectiva ya de haber implantado un proyecto exitoso que cambió a ese ser humano maestro y estudiante? Sí, mira, Miguel, no es fácil migrar a un sistema donde se dimensiona en primer momento a la persona. No es fácil, porque el sistema y la estructura misma, como tú bien lo dices, no está diseñado para ello todavía, aunque en la legislación, por ejemplo, mexicana, y que bueno, en Latinoamérica estos cambios ya están siendo tangibles en la norma, en la legislación educativa. Ahorita nosotros estamos transitando por un modelo de la nueva escuela mexicana, donde se pretende justamente que se trabaje en un ambiente socioconstructivista, humanista, pero esto que tú mencionas acertadamente, lo que es la estructura, no corresponde, porque si hablamos en lo que hoy nos reúne es hablar de metodologías activas, pero no podemos hablar de metodologías activas en una escuela tradicional. Para poder migrar a metodologías activas, tenemos que primero desmenuzar que el sistema tradicional, que este sistema que nos tiene ahogados, no nos va a permitir irnos a las metodologías activas, que es el ideal, no lo digo yo, lo dicen todos los pedagogos. Sí. Parafraseando a José Blas Irinantia, nos dice que la metodología activa son todas las formas de hacer en el aula donde se empodera al alumno, donde el docente ya no tiene el saber, el poder, donde ya no es una relación vertical, donde se va a empoderar al alumno para que él construya sus propios procesos, donde socialice, trabaje en colaborativo. Todas estas habilidades blandas que tú mencionas, las famosas soft skills, que no se pueden dar en un esquema tradicional, cuadrado, rígido. El fracaso que tienen ahorita los sistemas educativos, dicen, es que ¿por qué reprueban los alumnos? ¿Por qué se van? Bueno, ¿por qué reprueban y se van? Porque la escuela no está cubriendo esos intereses y necesidades que tú mencionas. Entonces, sería punto número uno. Quiero ir a metodologías activas, tengo que cuestionar qué tanto la organización y el funcionamiento de mi plantel está siendo abierto. ¿Es un sistema abierto, flexible o es un sistema cerrado, punitivo, coercitivo? Y esto, Miguel, tiene que ver con las figuras desde el director, ¿verdad que sí? Porque el director, el rector de la institución es el que va a dar, yo les digo que el director o el rector es el que orquesta, ¿verdad? Es el que va a dar El aquellas director de pautas, orquesta. es el director de orquesta. Entonces, él te va a ir diciendo que sí, que hay que tener que reconsiderar, reconceptualizar, va a ser ese monitor que va a estar atento a las necesidades y que va a facilitar, va a gestionar, va a juntar ese colegiado para que se siga formando continuamente, no va a esperar a que el gobierno o las estructuras desde arriba lo formen, lo capaciten. Entonces, es ese orquestador dinámico que va a estar atento a las necesidades de alumnos, de maestros, para poder implementar un trabajo, insisto, relaciones horizontales, un trabajo colegiado. El maestro solo no va a poder implementar metodologías activas. Se requiere de un trabajo colaborativo para que el docente no sienta el esfuerzo aislado. Hay maestros que trabajan de perfecto en colaborativo y hay maestros que dicen yo solo. Si el maestro quiere trabajar en solitario, se va a cansar más, no va a lograr nada, no va a aprender de sus colegas y se va a estancar. Un maestro tiene que saber trabajar en colaborativo, tiene que estar atento a cómo son sus alumnos, qué necesitan sus alumnos. Entonces, si te fijas, son muchas cosas que tienen que cocinarse para hablar de metodología activa. La teoría sola no. Tenemos que analizar todos aquellos factores
que van a propiciar que se dé la metodología activa en tu institución educativa. ¿Es el ideal? Sí. ¿Es lo que se necesita? Sí. Pero si estamos empotrados en un esquema cuadrado, tradicional, donde el maestro es el que sabe, el director es el que manda, las decisiones son unilaterales, el ambiente es hostil, se tiene que cubrir la currícula de manera rígida, donde se ven intereses individuales, donde no fluye ese trabajo armónico, difícilmente se van a implementar las metodologías activas. Entonces creo que sí hay que poner ese piso firme primero, para que también los padres de familia nos ayuden desde casa, porque de nada sirve que yo al chico le diga, hazlo como tú desees, tienes la creatividad al 1000 para poderlo hacer. El pensamiento divergente lo estamos floreciendo en la escuela, pero llega a casa y le dice, ponte el suéter porque yo tengo frío y soy tu madre. Esto lo haces así porque yo mando. Entonces, eso no nos ayuda. Tenemos que hacer ambientes, sí, de opinión, de empoderar al alumno, pero hay que saber empoderarlo, porque de entrada te puedo decir que cuando le das libertad al chico y no está acostumbrado, no sabe cómo manejarla. Él se sigue y lo entiende como un libertinaje. Se desboca. Se desboca. ¿Qué es lo que pasó en nuestra escuela? Cuando llegan los chicos de la primaria a la secundaria, dicen, pero así me mandaban, así yo lo hacía, y no sabes qué hacer con el manejo de tu libertad. Pero el docente sabiamente, con mucha paciencia y con mucho amor, los va encaminando a que tomen decisiones asertivas. ¿Qué es lo que te conviene? Que no es lo que te gusta, es lo que te conviene. Pero cómo irlo encaminando, creo que ahí radica el punto fuerte, porque en las reformas que vienen educativas no nos dicen el cómo. Entonces hay que irle dando al maestro tips, bibliografía, espacios de socialización, cómo le haces, cómo planeamos, la planeación es punto importante, el cómo planear una secuencia didáctica donde las estrategias sean ricas cognitivamente para nuestros alumnos y que también los empoderen. Ya no es la copia, ya no es el dictado, por favor, maestros, padres de familia, estas formas de hacer memorísticas, resúmenes, ideas importantes, eso no es nutritivo cognitivamente para nuestros alumnos. Tenemos que ir haciendo conciencia y también implementando estrategias que les den un menú de opciones, que sean incluyentes, porque a veces nuestras estrategias nada más son para los caballitos listos, ¿no? A ver, vamos a poner esta estrategia para todos los que llevan 10 desde preescolar hasta superior. Hay que diversificar estrategias, hay que ser actores de la educación para poder enganchar al alumno. Hay un libro muy bonito de Francisco Mora Teruel donde nos habla justamente de cómo a partir de esa motivación podemos llegar al corazón y al cerebro de los alumnos. Está Ken Robinson con las escuelas creativas, es decir, buscar, está también, Bono, que nos habla de la creatividad en el aula. Hay muchísimos autores de los cuales podemos aprender y que no son autores que se vayan a la técnica, o sea, son autores que lo puede leer el arquitecto, que lo puede leer el matemático, que lo puede leer el ama de casa. Son autores muy digeribles, con palabras muy coloquiales y que nos pueden dar tips de cómo educar para la vida a nuestros alumnos, que nos pueden detonar ambientes agradables, plenos, donde no sea un martirio ir a la escuela, porque a veces ves a ese maestro agotado, cansado, fastidiado, que ya quiere que sea viernes. ¿Por qué odia lo que hace, Miguel? Ahí quisiera detenerme, Laura, porque dentro de la variedad de temas y saberes que nos estás aportando aparecen varios importantes. La familia como un vector, el docente, la infraestructura y el centro de todo esto, que es el estudiante, que es el futuro hoy. La gente dice, no, que yo soy el futuro de mañana. Yo soy el futuro hoy. Yo soy el futuro hoy porque lo que hagamos por ellos hoy les va a permitir tener un futuro distinto. De esa perspectiva aparecen varios elementos y quiero comenzar con lo que estaba cerrando. Los académicos
se nos olvidó que existe la sociedad y escribimos solamente para los académicos. Ujú, Y a veces ni siquiera entendemos lo que escribimos. No hay ujú. cosa más cómica que ingresar a una biblioteca de doctorado. A veces la gente no sabe lo que está leyendo, porque insistimos en hacer títulos que lo entiende el que lo hizo y quizás el tutor, pero más nadie. Claro. Y si la tesis es buena porque tiene un título que no lo entiende nadie, tiene 500 páginas y se convierte en letra muerta si está físico o en un archivo que nadie va a abrir. Esa disociación entre la academia y la sociedad, yo digo los muros académicos, nos ha llevado a que Laura, Miguel y todos los que tú has mencionado parezcamos Quijotes. La pregunta es, ¿cuántas escuelas de educación hay en Latinoamérica? ¿Cuántos doctorados en educación hay en Latinoamérica? ¿Cuántos doctores egresan anualmente en Latinoamérica en ciencias de la educación Así es. o en áreas conexas? Ujú. La pregunta es, ¿qué estamos aportando al mundo? Eso Hacemos es. un trabajo de investigación, una tesis doctoral que se convierte en letra muerta, muy poco se Claro. aplica. Lo primero es que nos obligan a meternos en una línea de investigación. Una de las cosas más absurdas en las ciencias sociales es que tú tengas una idea por investigación doctoral y dices, no, Miguel, no, Laura, disculpa, no, pero es que tu idea no está dentro de la línea de investigación de la universidad. Pero es que esa es una línea de investigación que requiere la sociedad, no la universidad. Es correcto. Entonces comienza tu batalla contra el mundo académico, porque el mundo académico vive en su jerarquía, vive como le dicen algunos, en su ostracismo, Sí, donde se olvidó que la comunidad que está al lado de la universidad existe y que ir allá a preguntarle cómo están y qué necesitan. sí, es Y muy eso se cierto. permea en la sociedad. Sí, sí, Y es el resultado de esa escuela estatista que tenemos, donde, como tú muy bien lo dices, casi todos los estados latinoamericanos tienen leyes espectaculares, pero que se quedan en letra muerta. ¿Cómo es aplicas correcto. tú un modelo como la nueva escuela mexicana Sí, en una institución que tiene 50 años físico y el maestro tiene 20 años dando clases? O claro, sea, solo los Quijotes como Laura que se atreven. Ah, bueno, con lo que tengamos tenemos que hacer lo que podamos, no es por correcto. nosotros, Es sino correcto. por ellos. Sí, Y esos atrevimientos son vistos como quijotescos, son vistos como movimientos disruptivos, pero que pretenden otra cosa, porque se nos plantea que buscamos otra cosa. Y ante esas perspectivas, yo le digo a los educadores, es que tenemos que hacer estas locuras como la que estamos haciendo tú y yo hoy. O sea, está bien, instalaron las redes sociales, vamos a hablar de educación por las redes sociales. Nos cambian eso y nos vamos para otro lado. Pero es que claro. tenemos que salir de los muros de la academia para mostrar, si no es por estas redes sociales, yo no conozco a Laura y no me entero del trabajo maravilloso que estás haciendo allá en Aguascalientes. Y eso es lo que permite que alguien vea este video y le pregunte a Laura, le pregunte a Miguel, ¿qué hago? ¿Cómo hiciste? Y eso es el gran propósito de la educación, que sea divulgada, que la gente sepa que hay cosas nuevas y que no se pueden quedar en meros libros, en meros proyectos de investigación, porque tenemos que convertirlos en realidad. Así es, Miguel. Pues mira, yo lo primero que me viene a la mente ahorita que te escucho con tanta atención es que las políticas públicas otra vez están siendo disociadas de las necesidades, ¿no? Del pueblo, de la sociedad. Entonces, bueno, sí, sí se requiere una política educativa congruente, sí está en la legislación, pero no está la infraestructura. Ok, pero no me voy a poner a llorar. Es decir, yo ya aprendí, porque pues bueno, yo aprendí de una didáctica tradicional, soy normalista desde tengo 31 de servicio, entonces imagínate, mis clases de didáctica eran, wow, muy distintas, ¿no? Pero no me quedé con eso, porque siempre mis orígenes son ser maestra de primaria, entonces nunca fui una maestra de primaria conforme con lo que tenía. Entonces siempre me gustaba ver, primero, dignificar a la persona.
Eso es lo básico, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo le voy a dignificar a este chaparrito cuando lo están humillando la maestra de aquí enfrente? Entonces, hacerme consciente de mi realidad y de la función social que como educadores tenemos es medular, hacerlo consciente y empezar a trabajarlo, porque de nada sirve quejarme si yo me quejo y no hago nada. Entonces, poner en acción todas estas inquietudes y empezar a hacer estas transformaciones, que qué padre o qué bueno que ya lo dice la norma y que ya ahorita es obligado. Todos en la nueva escuela mexicana tenemos que implementar metodologías activas. Ok, tengo toda pues la base para poder hacerlo. No, ¿qué hago? Me movilizo. Creo que la movilización es punto medular, Miguel, que nadie se quede en su zona de confort o con el echo la culpa al gobierno, echo la culpa al sindicato, echo la culpa al dirigente, a mi gobernante. Blah. Lo primero es, ¿quiero transformar? Sí. ¿Estoy solo? No. Entonces, empezar a hacer sinergia con el equipo de colaboradores que tienes. Y no solamente hablo de la plantilla docente, hablo del personal administrativo, de la secretaria, del personal de intendencia, que es el que va a tener aseada la escuela. Entonces, invitarlos a un proyecto común de mejora y, como bien dices tú, con lo que tengo, porque yo estoy en una zona vulnerable. Entonces, no es que yo tenga las grandes instalaciones, pero te puedo decir que la escuela está bien equipada y es linda porque me dedico a gestionar. Voy a instituciones, voy a universidades y les digo que si me regalan, y me regalan, son lindos. Entonces, la escuela, sí, entonces, y lo ven. Entonces, la madre y el padre de familia entran a la escuela y dicen, ah, tienes cañón, oye, tienes esto, oye, tienes lo otro, hay agua, hay papel de baño, hay jabón, ¿cómo? Entonces, el derecho a la educación tiene que ver con algo más que la escolarización. El derecho a la educación es que nuestros chaparritos estén en ambientes seguros, armónicos, donde lo que aprendan y convivan ahí les sirva como herramienta de vida para cuando salgan. Y es lo que las metodologías activas nos dicen. Nos dicen, bueno, la función o la premisa principal de una metodología activa es que el chico sea protagonista, que él piense, razone, que lo que esté recibiendo en la institución lo pueda utilizar y capitalizar allá afuera, que sepa trabajar en colaborativo, que sea tolerante, que sea generoso, que tenga escucha activa, que investigue por su cuenta. Y para eso hay que cambiarle el chip a la planta docente. Entonces, volvemos, otra vez vuelvo al maestro, ¿te fijas? Es que el maestro para mí es lo máximo, es el agente transformador. Yo respeto infinitamente a mis profes. Ahora como directora, ¿verdad? Siempre estoy muy al pendiente de qué necesita el maestro, qué requiere el maestro para darle una estabilidad emocional. A lo mejor dice, maestra, no me alcanza, el salario es bajo, pero que llegue a la escuela y tenga una silla bien digna, que tenga los mínimos necesarios para poder construir con sus alumnos conocimiento, generar el desarrollo de habilidades, que los chicos sepan investigar. Les tengo que conseguir los recursos, Miguel, porque yo no le voy a decir que desarrolle habilidades investigativas cuando yo no tengo laptops en la escuela o no tengo internet. Y eso le toca al líder, gestionarlo. Hablar con mamás, hablar con papás. Tenemos madres y padres muy participativos en el colectivo donde laboro. ¿Por qué? Pues porque saben que queremos lo mejor para sus hijos. Ellos también lo quieren, pero no saben cómo. La escolaridad es muy baja de ellos y a veces, aunque tengan escolaridad, no asumen el rol y ni se lo debemos de dejar a ellos esa parte, pero sí invitarlos y decirles, mira, la escuela es de puertas abiertas, trabajamos la metodología activa que es el ABP, donde forzosamente las producciones y la transversalización de esas asignaturas las tenemos que dar a conocer a madres y padres de familia, a líderes de la comunidad. Puede venir el señor de la carnicería, puede venir el señor que es el jefe de colonos de vecinos, puede venir la policía. Es decir, hacemos todo un ambiente donde se abriga a la comunidad para que se sienta parte de, y en ese sentido nos regrese a la escuela
parte de lo que estamos trabajando en beneficio de sus hijos. Entonces, si te fijas, hablar de metodologías activas sí tiene que ver con política pública, tiene que ver con política educativa, tiene que ver con toda esta parte de la infraestructura educativa, pero yo te diría, Miguel, que tiene que ver con las ganas de salir de lo mismo, que tiene que ver con esa iniciativa profesional, con una ética del docente y que esto lo llevo a otros espacios, Miguel. Tengo la fortuna de trabajar en Global University, donde comparto con alumnos en maestría y doctorado que son colegas, que son maestros en servicio. Entonces, evidentemente, pues ya te imaginarás lo que hacemos locuras. La currícula tiene que ver con esta disrupción, pero con esta disrupción fundamentada pedagógicamente. Entonces, Ahí gracias. quiero Sí, detenerme ahí, quiero detenerme para hacer te están saludando el maestro gracias. Cristo, te está saludando Ay, Betty Cádenas, están entusiasmados, enamorados de lo que hablas. Quiero detenerme a algo, tocaste un tema bien interesante. sí, Yo les pido a la universidad que se atreva a ver a la sociedad y tú te vas a la plaza con tus proyectos para que la gente vea, para que los padres vean lo que sus alumnos hacen. Una de las herramientas que usé en ese quijotesco pasantía por la universidad durante más de 12 años era precisamente eso. Los muchachos hacemos un proyecto, daba metodología de investigación y trataba siempre de que lo que hiciéramos fuera útil, empezando por ahí. eso. Y se sorprendían los estudiantes de ingeniería cuando yo le decía, bueno muchachos, sus padres aquí en primera fila. Pero mi papá, mi mamá, traiga a su abuelo, al perro, traiga a su familia para que su familia vea qué hizo usted y qué está haciendo usted aquí. O sea, que no lo vean solamente cuando usted se va a graduar. Eso va a ser Así es. una última reunión. Pero si tu familia viene a verte y sabe qué haces tú aquí y vive lo que tú estás haciendo, va a entender quizás muchas cosas que no entiende. Cuando tú quizás le dices, mamá, mira, tengo que quedarme fuera de la ciudad, mamá, necesito para tal cosa, papá, necesito aquello. Cuando tu familia está aquí y ve y se conecta contigo, precisamente va a lograr esa simbiosis que necesita. De ahí se derivó una línea de investigación que era precisamente la vida del estudiante universitario, cómo ve la universidad. Ujú. Y por supuesto, esas labores se ven como algo, una gota de aceite en el agua, porque no, la sociedad, la educación en términos generales, se dedica única y exclusivamente a esa hiperespecialización Ajá. que no Escolaridad. permite ver más allá. Sí, yo soy doctor en ciencia de la educación, pero yo solo soy cualitativo, o Así yo soy es. cuantitativo, Sí, o mi única forma de trabajar es con la que dice fulano de tal, yo no veo más sí, parte del mundo. sí, Y eso lo trasladamos al entorno educativo, lo trasladamos a nuestros estudiantes, lo trasladamos a nuestra vida, y eso no permite que el estudiante tome conciencia de sí mismo, tome sí, conciencia del rol que tiene en la sociedad como estudiante y de las bondades. Cuando tú hablabas de lo que llaman esas necesidades blandas, y digo que son las más fuertes, esas son sí. las que le dan fortaleza al ser humano, no que son la parte, no, eso no es lo blando, que el cerebro sea blando es otra cosa y tiene otras características como centro de aprendizaje y de vida, pero nosotros tenemos que educar para la vida, para que ese hombre cometa menos errores que nosotros, le dé Así es. respuesta a los graves problemas que le hemos dejado, porque le hemos dejado una sociedad y le hemos dejado una tierra, un planeta Tierra muy degradado, producto de todos los errores que hemos cometido como sociedad, como generaciones, y Sí. nosotros no lo vamos a poder corregir, pero si actuamos sobre ellos hoy, desde el amor, desde la benevolencia, desde el sentido de paz, de humanidad, Ujú. eso es lo que nos va a permitir que construyamos hoy
el hombre que va a tener que asumir toda la responsabilidad de nuestros errores. Así es. No lo va a cambiar la clase política, no lo va a cambiar si no lo cambiamos nosotros. La educación es la única opción que tiene el ser humano para cambiar, pero una educación que lo humanice, que lo vea como un ser humano, no como un medio para seguir generando bienes de consumo. Sí, es por eso tan Y importante dar clases con los colegas, Miguel, para poder desaprender todos aquellos vicios que hemos heredado, ¿estás de acuerdo? Heredamos muchos vicios en nuestra formación. Entonces, es maravilloso tener alumnos como Betty. Betty, gracias. Es maravilloso el poder incidir en estas conciencias. Mira, nosotros trabajamos las currículas, claro, pero en otras charlas yo les digo que la currícula es el pretexto para formar a la persona. Y es maravilloso dejar de ver ese conocimiento atomizado. El de química quiere que sea el mejor químico, el matemático quiere que sea el mejor matemático. No, pero utilizamos de química, de matemáticas, de español, de arte, de biología, de educación socioemocional. Todas estas áreas y disciplinas del conocimiento se tienen que hermanar al servicio del alumno. Entonces, hay que dejar de ver esta escuela dura, y es maravilloso poder incidir con nuestros colegas en maestría, en doctorado, poder picar piedra con ellos, porque heredamos esta rigidez. Es más, dicen, es que yo quise ser maestro porque mi maestro Miguel era adorado, ¿no? Entonces, vamos repitiendo modelos, igual como padres de familia. Venimos repitiendo esquemas, pero habría que preguntarnos, ¿estos esquemas ahora son congruentes a estos jóvenes que están hiperestimulados por la tecnología, por ejemplo, ¿no? O sea, el celular puede ser un excelente aliado en el salón de clases. Nosotros lo hemos visto en la comunidad de lo es, aprendizaje. Es lo es. maravilloso. Los chicos hacen TikToks hermosos. Entonces dicen, no, maestra Laura, ¿cómo yo voy a hacer un TikTok? Por eso te digo que esta parte de ser actor cuando eres docente, porque tienes que romper con tu pena, con tus miedos, con tus prejuicios. El docente no es aquel de corbata que llega envaselinado, que es toda postura, seriedad y rigidez. No, es un maestro ser humano con emociones, con sentimientos, con pensamientos que vamos a compartir, que vamos a socializar, que vamos a interactuar. Entonces hay que quitarnos como estas etiquetas para poder dar tres pasitos más, sin caer en una anarquía. Es que los extremos todos son malos, ¿verdad? Pero sí empezar a democratizar, a hacer esa gobernabilidad pedagógica que tanto urge en todas las instituciones, desde educación básica, media y superior. Es interesante ver cómo la metodología activa, el aula invertida. Yo pensé que era dejarles el texto que lean y que se lo traigan aprendido para la otra clase. No, hay toda una serie de lineamientos, de ruta crítica, le llamo yo, para poder hacer el aula invertida. El docente tiene que ser un experto, entonces tiene que brindar una serie de herramientas, no solamente en Internet, puede hacer aula invertida en lo análogo, en lo digital, pero tienes que ser un experto. ¿Cómo puedo explorar cierto conocimiento y generar curiosidad para que te den ganas de llegar con esa información a la clase? Y una vez que llegó el chico con esa información a la clase, ¿cómo monitorearla y retroalimentar? Entonces, esto de las metodologías activas no es nada más empoderar al chico y soltarlo, y cambiar estas concepciones. Yo, maestro, no soy el único rígido y poseedor del saber, y puedo empoderar a mis alumnos, que te digo que cuando en Global University llegan con estos esquemas tradicionales, sí les cuesta un poco de trabajo el manejo de esta autonomía para gestionar sus procesos de aprendizaje, y no saben de repente qué hacer. Hablar de creatividad no nada más es dibujar bonito. No, hablar de creatividad, porque maestro, es que yo no sé dibujar. No, mi vida, no se trata nada más de que dibujes, es buscar un camino alterno.
salte de la zona de confort. Vas a trabajar más, esto que Francisco Mora Terell habla desde la neuroeducación, vas a mielinizar más, vas a tener mayor trabajo cognitivo cuando pienses cómo voy a trabajar este contenido y a presentarlo de una manera. Estamos teniendo problemas con la señal, no sabemos si es la señal que se genera de acá de Venezuela, la señal que viene de México. Estábamos escuchando a la doctora Laura Bosco hablándonos de los aportes de Francisco Mora en neuroeducación y esa invitación. Ay, se cayó. Miguel, no sé si fue mi señal, por favor, si estás entrando en la misma canal que yo, te lo agradezco. Aló, doctora, estamos aquí. Perdón, me Disculpe, se fui. cayó la señal. Sí. No, aquí estamos, aquí estamos. Se cayó la señal. Sí, fue tanta Bienvenida a los emoción. live, tienen esta característica. Nos estaba refrescando un poco cómo Francisco Mora nos habla de neuroeducación y la importancia de romper esquemas y esa sensación maravillosa de ver docentes atreviendo a hacer una maestría, atreviendo a hacer un doctorado con una posición distinta ante la vida. No voy a hacer una maestría o un doctorado para obtener un título, para colgarlo en la pared o para que me aumenten el sueldo, sino para simplemente ser mejor docente y por supuesto ser mejor ciudadano. Hay mucho que hacer, como usted lo decía, a veces encontramos guías de personas que son lo menos académicos, pero es que hablan desde el amor, hablan desde esa educación que se perdió en el camino o que decidimos dejar perder, como le comento a algunos, pero solo rompiendo los esquemas, solo atreviéndonos a salir de esa cajita en la cual nos metió el concepto pedagógico tradicional, la educación de mercado. Todavía ya existe hasta una norma para una norma ISO 21000 o algo así para medir la calidad educativa. Entonces me dice, Miguel, pero es que lo ves de un lado muy opuesto. Yo les digo, para poder hablar de calidad educativa tienes que saber de dónde viene el concepto de calidad, y eso viene del concepto organizacional, y no puedes trasladar algo que está diseñado para un fin que es netamente económico a un fin que es formar ciudadanos. Son dos cuestiones que son antagónicas por naturaleza. Y entonces la gente habla de educación, habla de calidad de educación, hablan de gerencia educativa, hablan de gestión, de indicadores, y ¿cómo se mide el amor? ¿Cómo se mide la benevolencia? ¿Cómo medimos el aprendizaje de la ética? Eso no lo vas a poder medir en ningún indicador. Que la prueba PISA sí es importante, sí. Es importante que solamente sepas matemática y química. Es importante que tengas un ranking académico como universidad o como instituto de educación media o básica, pero ¿qué le estás dando a la sociedad? Claro, Esas claro. modas, el tema de las modas educativas, pero como yo le digo a la gente, tenemos que profundizar. O sea, la educación que tenemos corresponde a un modelo económico, no a un modelo educativo. O sea, le da fruto solo a un sector de la sociedad. Sí, Y por ante eso tenemos que generar mecanismos de ruptura sí, desde la educación. por eso es importante, Miguel, el tomar conciencia de la labor tan importante que hace el maestro y autoformarse en ese sentido. Es decir, todo esto que tú mencionas tiene que ver con la autoformación, con esa inquietud que tenga el maestro para romper con esas prácticas que no le abonan en nada. O sea,
mismos resultados, reformas van, reformas vienen y realmente no se ven avances cualitativos. ¿Por qué? Porque el maestro no hace suya esa metodología. No hace suya porque por decreto no podemos hacer mío la transformación de mi práctica docente. Entonces, si metodología tiene que ver con todo lo que hago en el aula, pues me tengo que acercar a la literatura pedagógica, me tengo que acercar a quien ya lo vivió. En este caso hemos estado en colaboración, Miguel, te lo digo con mucho cariño y orgullo, con Chile y con España, con Marcela Momber, con José Blas García, los cuales generosamente han compartido con nosotros este camino que ellos ya recorrieron y que nos van monitoreando. Vayan por acá, ahora pueden hacerlo así, cuidado porque se pueden tropezar con esto. Hay que aprender de los que ya caminaron, que ya rompieron brecha y que ya transitaron a estas metodologías activas. Hay que atreverse con conocimiento, Miguel. No nos podemos atrever sin un andamiaje pedagógico. Sí tenemos que tomar de la mano a todos estos autores que yo te mencionaba. Bueno, para trabajar ABP, Juan José Vergara es el que nos ha dado luz por estos 4 años de tránsito y que se lo sigo recomendando a los alumnos de maestría y doctorado. Leerlo es un poquito más complicado que los autores que te mencionaba porque él sí es más técnico, ¿verdad? Pero sí tenemos que ir haciendo disrupción, pero a la luz del conocimiento y con esta toma de conciencia. En tanto no tomemos conciencia de qué hacemos y qué impacto tiene lo que hacemos en el aula, difícilmente podremos hacer cambios que se vean de inmediato. Yo les digo a los maestros, la nueva escuela mexicana no va a ser con un curso o un taller de 3 horas. No, 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 no. Tenemos que hacer ejercicios, tenemos que saber diseñar una clase. Punto número 1, la didáctica, la secuencia didáctica, saber los momentos de la secuencia didáctica, qué recursos tengo, cuáles son las características de esta secuencia didáctica, ¿verdad? Y qué actividades corresponden a la edad de mis alumnos. No les puedo poner retos cognitivos igual a un chico de preescolar que a un chico de secundaria o a un chico de educación media superior. Y esa ha sido una gran falla del sistema educativo. Ponemos copias, resúmenes o ejercicios tan sencillos a los chicos de educación media superior o superior, que si es como los estamos tratando como si fueran alumnos de primaria. Entonces, ¿dónde está el reto cognitivo? ¿Dónde está aquella motivación? ¿Dónde está todos estos postulados que los manejan las metodologías activas de hacer este aprendizaje significativo? No lo va a ver porque es ajeno. Y si es ajeno, no me interesa. Y si no me interesa, pues repruebo o no asisto a la escuela. Así de fácil, ¿no? La escuela tiene dos posibilidades, o es odiada o es amada. Y la escuela actual es odiada. Es odiada porque el estudiante no siente que va a aprender. Así es. Siente que va a perder el tiempo. Siente que odia a su maestro, que odia la escuela, que odia a su papá porque lo lleva a clase, porque él simplemente no ve que lo que está en la escuela, que lo que se le está mostrando, que lo que se le está intentando enseñar, sea valioso para su vida. Así es. Y si le sumamos a lo que tú planteas, un profesor cansado, que aparte de cansado, que tiene ya un modelo y que en esa zona de confort no se atreve a ver más allá de sus narices para generar cambios en pro de sus alumnos, donde las autoridades dicen, bueno, hubo un problema con un teléfono celular y se genera un edicto donde a partir de este momento en las aulas no se usa el celular. Tú dirás que no lo usan, pero te lo van a meter, cuando menos voltees lo vas a tener al frente. Claro. Y en vez de convertirlo en un enemigo, hay múltiples posibilidades para convertirlo en un aliado. Pero eso es solo una herramienta. Pero más allá, tú planteabas en un momento de la conversación
la transversalidad. Ujú. Todavía, y estamos hablando del máximo nivel educativo, que es un doctorado, es casi imposible ver a un sociólogo, a un psicólogo y a un ingeniero o a un médico haciendo una tesis doctoral juntos. Ujú. Es O correcto. sea, nos dicen que estamos locos Ujú. cuando planteamos algo así, cuando queremos abordar un tema desde la transdisciplinaridad, de la multidisciplinaridad o desde la complejidad, nos dicen que estamos locos. Sí, Pero yo, como yo siempre les respondo, si vamos a estudiar lo más complejo que hay es el ser humano, ¿cómo pretendemos plantearlo desde una sola arista de su comprensión? sí. Y eso si lo trasladamos a una educación básica, como tú lo decías, no, yo solamente doy matemática, yo solo doy física, yo solo doy, pero entonces das un ejercicio de física que el estudiante jamás lo va a aplicar en su vida Ujú. y jamás le dices mira, tranquilo, yo voy a traer al profesor de matemática para que nos explique Sí, y voy a traer a la señora que me preste el palo, cómo barre la escoba para que ustedes vean qué se hace con esto. Sí. Esa bondad la tiene la metodología activa. Esa bondad también la tiene la andragogía cuando se aplica a es nivel correcto. universitario, Es correcto. cuando se le da la libertad al estudiante de ser, pensar y vivir, cuando los procesos reflexivos son más importantes que la memorística y cuando ese docente se atreve a romper las cadenas de su propia caja, Ujú. de su propia zona de confort para atreverse a ver más allá y ver la gran cantidad de opciones que tenemos hoy. Ojo que las hemos tenido, pero que los estudiantes actuales nos exigen por su forma de ver el mundo que las apliquemos, porque con nosotros o sin nosotros ellos van a seguir viviendo su mundo tecnológico, pero ese mundo tecnológico tenemos que ponerle amor y tenemos que ponerle ética. Uno de los grandes incertidumbres que se plantea ahorita con la inteligencia artificial es la ética, es la bioética. Pero Así ¿cómo es. podemos hablar de ética cuando yo, para hacer una maestría, fui a la industria del todo menos tesis para que me hiciera el proyecto de grado, el trabajo de grado? Y cuando me gradué de doctor, volví a ir a la industria del todo menos tesis para que me desarrollaran mi investigación y mi tesis doctoral. ¿De qué puedo hablar? ¿Y desde dónde puedo hablar? Sí, Miguel, mira, una premisa de las metodologías activas es resolver un problema de impacto social. Y la currícula debe de obedecer a esa resolución. Entonces, si tú ves a tu materia como la más importante y otra vez ves el conocimiento fragmentado, no podemos implementar metodologías activas. Por eso es importante trabajar en academia. En cualquier nivel educativo que tú me digas, necesitamos trabajar en academia. Y justo los estudiantes hacen una reflexión. ¿Cuál es el problema social que ahorita me aqueja? Y los mismos estudiantes dicen, no sé, el embarazo precoz, las adicciones. Es decir, hay una gama de problemáticas que ellos viven en sus casas, en la colonia, y que ellos las respiran. Entonces vamos a invitar a todas las disciplinas a la resolución de esa problemática. Cuando el docente conciba que las áreas del conocimiento están para resolver esas problemáticas, podemos decir que entonces hay metodologías activas en cualquier nivel educativo. No estamos al servicio de solamente escolarizar y darle un número al alumno, porque eres de 10, eres de 9, de 8, de 7. No, los alumnos no son números. Los alumnos son personas con problemáticas, con necesidades muy concretas, y la función de la educación es eso, elevar su calidad de vida. No que saque 10 o que tenga 5 títulos colgados en su pared, pero que sea un desastre de persona, que, que, que no tenga ética, que no sea un buen ciudadano, que lo corran del trabajo, que sea rechazado, que no tenga una vida estable, que no sea feliz. Entonces quiere decir que la escuela no está haciendo su función. No estamos formando muchachos para que sean aplicados, decimos en México. Aplicados es buen estudiante, Sí. ¿no? Sino que estamos formando ciudadanos para que sean felices, plenos,
que hagan un bien, que piensen en el bien común, que es otra premisa de las metodologías activas. La metodología activa deja de pensar en el yo para decir en el somos. Deja de ser egoísta, individualista, porque vamos a compartir ese chico que es buen estudiante con el que no es tan buen estudiante por diversos factores, pero que llega sucio, desaseado, que tiene ciertas características que no empatan con una escuela exitosa, ¿no? Que no es el niño de 10, ni limpio, ni bien comido, ni... Bueno, tenemos que abrigar esas diferencias. Tiene que ser una escuela inclusiva, tiene que ser una escuela amigable. Ajá, ¿y cómo le va a ser el maestro? Otra vez decimos, bueno, ¿y qué herramientas va a tener para que incluya a todos los jóvenes en su aula? ¿Y qué va a hacer para que pueda tratar con más paciencia a Pedrito que a María? ¿Qué va a hacer para diseñar esos esquemas de evaluación? En metodologías activas se pugna por una diversificación de estrategias de evaluación, donde el examen no es lo único y que tradicionalmente el examen en toda Latinoamérica ha sido lo más privilegiado y lo que mayormente, aparte es lo más cómodo, Miguel. Yo diseño 58 reactivos que el alumno lo ponga ahí y listo, que memorice perfecto, le va a ir muy bien al que memorice perfecto. Pero ¿cómo puedo darle otra opción de ese estudio de caso donde hay una problemática concreta y cómo lo resuelves? A ver, ¿qué harías, no? Entonces, por ahí creo que tendríamos que empezar a ver nuestra realidad, Miguel, en cómo la metodología activa puede empezar a hacerse una realidad en las aulas de cualquier nivel educativo y cómo puede hacerse una realidad extendida en los hogares de nuestros alumnos, porque tiene que multiplicarse. Si empezamos a trabajar diferente con el alumno en el aula, tenemos que explicarle a la mamá y al papá, porque en un principio a mí me decían, oiga directora, ¿por qué mi hijo ya no trae los cuadernos llenos ni se acabó el cuaderno en un mes? Eran copias y planas y planas y planas, directora. ¿Quiere decir que no aprende? Señora, entonces si son cuadernos llenos y planas, ¿quiere decir que el niño aprende? No, bueno, es que ahora argumenta, ahora me pregunta, ahora me cuestiona. Ah, entonces está aprendiendo, pero ya no lleva planas y planas. Entonces tenemos que explicarle de manera muy aterrizada, muy concreta a la mamá, al papá, lo que estamos haciendo en las aulas para que ellos también repliquen esas formas diferentes de poder formar a sus hijos. Esa comunión, escuela-familia, es una de las premisas en la educación. Claro. Lo que ocurre es que si en la escuela tradicional, cuando Laura como representante o Miguel como representante van a la escuela y le preguntan a la maestra, maestra, ¿cómo va mi hijo? ¿Qué está haciendo? Ven a Laura y a Miguel como, ¿qué hace este aquí invadiéndome mi espacio? Yo soy la maestra, yo soy la que sé. Porque a la familia la excluyeron de la escuela. La familia era alguien que fastidiaba en la escuela y entonces simplemente le excluyeron, venga cuando yo lo llame, cuando le tengan que entregar nota, cuando le escuchen muchachos. Claro. Mientras simplemente no venga. Y por supuesto la familia se alejó de la escuela. Y esa comunión es necesaria. Es necesaria porque solo en esa comunidad se puede dar el crecimiento y el desarrollo que necesita ese ser humano llamado estudiante. Y solo eso va a permitir que la escuela abra sus puertas a la sociedad y se convierta precisamente en un ente de encuentro, que ahorita no es. Entonces resulta que yo soy herrero, tengo una herrería donde puedo aportar mucho a la escuela, pero yo no sé que la escuela necesita que le reparen unos baños. Y resulta que en la comunidad hay todas las personas que pueden apoyar a la escuela, pero no saben porque la escuela tampoco va a la comunidad a decirle que necesita tu ayuda. Así es. Y esos son los temas que a través de la elaboración de proyectos se pueden resolver, porque
a nivel universitario, te comento que trabajé con investigación y acción participativa a nivel de posgrado. Y cuando la gente se entera de que resulta que en la comunidad hay un médico, hay un abogado, hay un enfermero, y que están haciendo trabajos por la comunidad, entonces resulta que yo enfermero, yo que estoy graduándome de maestría o de licenciatura, no conocía los problemas de mi comunidad. Pero cuando fui a mi comunidad, que me tocó hacer un diagnóstico, resulta que puedo aportar mucho por la comunidad y la comunidad puede aportar mucho para mí y que juntos, aparecen nosotros, podemos hacer una mejor comunidad. Sí, Ellos por están eso, ahí. sí, perdón. Por eso yo te comentaba, Miguel, que si tú quieres trabajar de manera aislada, no vas a lograr nada. El trabajo colaborativo es medular y eso no solamente hablamos de la academia docente. Por eso al inicio de la charla yo te hablaba de hacer sinergia con todo el personal administrativo, de limpia, todo, vamos, y de invitar a esta comunidad. Hablar de metodologías activas es un gran placer, son beneficios, el maestro trabaja más contento. Al principio se trabaja más porque hay que poner piso parejo. Al principio sí, es como desgastante físicamente porque ni los alumnos están acostumbrados a trabajar de esta forma. En un principio sí, pero después el maestro tiene una labor muy fácil porque están trabajando por grado. Por ejemplo, acá trabajan los maestros de primero juntos y entonces tienen problemáticas afines y empiezan a invitar a materias para poder resolver esas problemáticas afines y lo que no se le ocurre a uno se le ocurre a otro y es un derroche de talentos. Yo les digo que sale humo cuando se ponen a planear por grado porque se ve todo aquel entusiasmo y yo voy a hacer un Kahoot y yo voy a hacer un Genially y maestra, yo voy a hacer una encuesta y yo los voy a grabar y yo voy... Entonces empiezan a explotar toda esa creatividad los maestros y es cuando se hacen cosas interesantes, pero no lo hacen solos. Tenemos que trabajar en comunidad y tenemos que entender cuáles son eh, ¿cuáles, ¿cuáles son los puntos que queremos lograr en esa institución? ¿Qué quiero lograr en mi institución? Hacer una visión conjunta, una visión común. Y sabes qué, Miguel, delegar conforme a talentos. Hay maestros que son muy buenos para la pedagogía, tenemos a los maestros de la comisión pedagógica, hay maestros que son muy buenos para organizar las festividades conmemorativas, invitamos a la currícula, no es hacer fiesta por hacer, invitamos a la currícula. Hay maestros que son muy buenos líderes para convocar, es decir, deleguemos, compañeros maestros, deleguemos conforme en talentos y empecemos a trabajar en colaborativo, pero con una misión muy específica, que va a ser formar a los chicos en este ambiente armónico. Yo les digo que es un desorden organizado, porque claro que se escucha bullicio en los salones, claro que están afuera en el pasto, otros están en la explanada, tirados, haciendo la figura humana, otros están con los perritos, tenemos perritos, otros están, es decir, todos están trabajando no solamente en cuatro paredes aburridas y aisladas. Entonces, yo aquí, Miguel, me permitiría tomar para los colegas que nos están viendo los puntos centrales de lo que es una metodología activa. Y el punto número 1 sería responder a una problemática social. Ese sería el punto número 1. Bueno, el antecedente que ya les di, abandonar la escuela tradicional, o sea, ese es como el andamiaje. Otro punto importante es el trabajo colaborativo. No podemos hablar de metodologías activas si no hay trabajo colaborativo. A veces los chicos van a trabajar en lo individual cuando tengan que indagar en alguna información o en alguna característica del aula invertida. Otro punto importante de la metodología activa es que hay que gamificar. Gamificar es traer al aula elementos
del juego, pero con intención didáctica. Es decir, en el inicio, en el desarrollo o en el cierre. Y la gamificación puede ser análoga o puede ser digital. No necesito internet, puedo gamificar de manera análoga. Entonces no pongamos pretexto. La evaluación es parte importante de la metodología activa porque va a contemplar la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Es maravilloso ver cómo los chicos entre ellos se pueden regular y se pueden retroalimentar. Es un placer. En un principio no se puede porque todos se ponen 10 o las mejores notas. Pero después dicen, no, tú no trabajaste, no, tú no trajiste material, tú no aportaste. Entonces, la coevaluación es una delicia. Es metodología activa si se desarrollan habilidades blandas. Entonces, ahí podemos decir que es metodología activa. Otra característica de la metodología activa es que todo lo que se hace dentro del aula se presenta a la sociedad y se va a dar un producto que lo va a presentar el alumnado y que se va a hacer una capitulación de todos los aprendizajes que se vieron en el proyecto o en la metodología que trabajamos, ya sea aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, en aula invertida, es decir, esa ruta crítica la vamos a ir trabajando. Y yo les recomendaría otra cosa a los profesores, es que se vayan autoevaluando de todas las actividades que vamos a implementar en el aula. Esos serían como los puntos básicos, Miguel. Yo quería pedirte una reflexión de cierre y se me adelantó, Laura. Okay. Se me adelantó porque nos diste los elementos principales de la metodología. De todo eso rescato la importancia de sincerar lo que queremos, de atrevernos a romper nuestros esquemas mentales para pensar precisamente en el estudiante y pensar un poco en las múltiples posibilidades que se dan cuando planteas, sobre todo en el tema de gamificación. Aquí se piensa hoy por hoy que gamificación es solamente realidad virtual. No. No, eso no es gamificación. Gamificación es cualquier juego que tenga una intencionalidad. Así es. En la didáctica o el aprendizaje. Así es. Donde la sonrisa sea ese elemento que conecte sinápticamente un aprendizaje porque es significativo para el estudiante. Es correcto. Y lo aprendió desde el interés por aprender porque le causa alegría. Y eso a veces cuando se platica, el docente te dice, estás loco, ¿cómo voy a jugar con un estudiante? No te estoy pidiendo que juegue, te estoy pidiendo que ese niño que muere se atreva a salir y a conversar con los niños que tú le estás dando clases, que te estás acercando a ellos desde la perspectiva del niño, desde esa empatía necesaria. Así es, Miguel. Ahora, es un honor, de verdad, ha sido un honor, creo que no es la primera vez que vamos a conversar. Nos hace crecer con la maestría que nos regala, de seguro, esto lo vamos a replicar. Los maestros que están acá escuchándonos, por aquí hay un comentario interesante de Betty que dice: qué ilusión me da muchísimo pensar que puedo ser parte de esta metodología y aplicarlo en algún momento. Gracias por esta interesante plática en la que nos comparte y motivan a hacerlo diferente. Eso es lo que, Betty, eso es lo que nos mueve a estar aquí con ustedes. Eso es lo que mueve a Laura a estar aquí hoy con nosotros, a hablar desde ese amor que solo puede transmitir quien lo hace y quien lo vive, y a este servidor a saber que hay caminos diferentes, que estamos obligados a la vida, que tenemos que romper incluso en instancias los nuestros para ver un futuro mejor, que quizás no veamos, pero seguro la cosecha va a cosechar tierra fértil. Laura, palabras de cierre. Pues muchísimas gracias, Miguel. Ha sido un placer estar con los hermanos hasta Venezuela. Un abrazo fraterno. Invitar a todos los docentes, no docentes,
venezolanos a que cambiemos estos paradigmas caducos, infértiles, y decirles que sí se puede, nada más se requiere voluntad. Se requiere ser una persona dinámica, entusiasta. No es cuestión de edad, porque ya no soy una joven, no es cuestión de edad. Tenemos que amar lo que hacemos. Agradezco, Betty, los comentarios, maestro Cristo, agradezco a todos los colegas, el maestro Toño, a todos los que están conectados con nosotros, para decirles que amen la profesión y se preparen en congruencia. Es una profesión noble, es una labor artesanal hermosa, y que tenemos que abonarle a este conocimiento, y que bueno, encuentran aquí una aliada, nos encontramos en redes sociales, hay mucha literatura por compartir, me encanta, podemos compartir más. Gracias por hacer redes académicas, Miguel, te lo agradezco, porque bueno, ya estamos en contacto para futuros proyectos, y eso, bueno, pues enamora, ¿no? Es maravilloso estar en estas redes de colaboración académica. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias Laura. Maite nos comenta que muchísimas gracias por siempre transmitir ese gran deseo de cambiar la educación y de amar lo que hacemos. En nombre de la Red Avanzada Científica Internacional, te damos la más cordial bienvenida a este mundo de intercambio de placeres, porque la educación es un placer cuando se ama y se da desde el corazón. Muchas gracias, Laura Osco, bienvenida. Gracias. Y que feliz noche para todos, amigos, maestros que se dan la oportunidad, a pesar de que llegan del trabajo, que están súper complicados con su vida personal, nos regalan un espacio para escucharnos y para vernos. Que Dios les bendiga y feliz noche para todos. Gracias, hasta luego, amigos, un placer. Buenas noches. Buenas noches, Venezuela, buenas tardes, México.